Estamos en las mesas redondas, las mesas de debate del Congreso Internacional de Innovación, Economía y Empresa, el CIECEM 2025. En esta ocasión tengo el placer de estar acompañado por grandes profesionales, compañeros, amigos, que van a tener a bien mantener una tertulia, una conversación académica que va a tender puentes entre el ámbito más científico, más de la universidad, de la investigación y la práctica empresarial. Esta mesa la hemos titulado Estrategias ESG, en español solemos decir ASG, de ambiental, social, gobernanza, y planteamos un salto desde una visión de 360 grados desde el canvas económico, el clásico canvas económico de los modelos de negocio, hasta el análisis del impacto en toda la cadena de valor. Esta mesa pretende abordar un estudio, un diálogo provechoso sobre cómo nuestras tendencias, las tendencias actuales que tenemos en esta zona, pues esta zona económica, que es la Unión Europea, están más vinculadas a la evaluación de impacto. ¿Por qué digo esta zona? Y saldrá, entiendo, a lo largo de la mesa, porque hay otros núcleos económicos que quizá no han sido tan corresponsables en aspectos sociales o medioambientales, o se están descolgando, o al menos en apariencia, como podría ser en este momento la segunda administración Trump en el caso de Estados Unidos. También vamos a ver algunas tendencias, seguramente saldrán en la mesa, relacionadas con el análisis del ciclo de vida de productos, cuál es el impacto. Esto nos vinculará también con nuevos modelos de negocio, de economía circular. También podremos estar tratando aspectos relacionados con la normativa en el contexto del compliance y requisitos de sostenibilidad impulsados, como decíamos antes, en el seno de la Unión Europea. Si bien ahora mismo, en este momento, estamos en una directiva que paraliza, estamos un poco a esperar y ver cuál es ese contexto disruptivo, ese contexto internacional en el que ahora nos vemos expuestos, ¿no? Por esta nueva política arancelaria o de amenazas de aranceles, injustos aranceles en términos de Donald Trump. Vamos a completar, como digo, una conversación sobre estrategias ESG desde el ámbito, como digo, ambiental, social y de gobernanza de las empresas, y por debajo tendremos esta nueva visión de impacto, de modelos de triple capa, tanto desde el ámbito de los negocios, de la ingeniería, del impacto social o de la economía del bien común, y desde la perspectiva de marketing o de estrategia de marketing que tienen estas compañías, sin caer, espero que podamos hablar de ello, sin caer en el greenwashing. A partir de ahí quisiera presentar al lujo de ponentes, de contertulios que tengo en esta ocasión. Empezaré por Pascual Cortés, profesor del Departamento de Organización de Empresas de la Universidad Politécnica de Valencia. Bienvenido, Pascual. Muchas gracias por atender la invitación del Muchas Congreso. gracias, Fernando, a ti y al resto de los componentes por la invitación. Y desde aquí aprovecho para saludar a mis compañeros contertulios para que, bueno, pues nada, a ver si a la próxima nos podemos ver en persona, mejor que, digamos, en un formato online, ¿no? Pero bueno, desde aquí, muchas gracias por tu invitación y por tu presentación. Gracias. Tenemos también a José Romeu. José Romeu Soler es consultor de negocio, experto en desarrollo digital, en transformación digital, especialista en marketing y marketing estratégico. Muchas gracias por atender la invitación. A vosotros, un placer estar hoy aquí y bueno, compartir con semejantes profesionales de semejante nivel, pues bueno, un poco de tertulia, de intentar entender lo que el futuro nos depara tanto a nivel global como a nivel de negocio más local en la Unión Europea. Muchas gracias y sin más, seguimos con Patricia. Patricia Santa Teresa Bernat es profesora en la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad Internacional de Valencia, de la BIU. Muchas gracias también por atender a esta invitación. Un agradecimiento de mi parte. No puedo añadir nada más de lo que han dicho mis compañeros. Todo un lujo y de verdad muchas gracias por compartir este rato conmigo y a escuchar estas aportaciones que seguro van a ser muy interesantes. Y cerrando el Teams con la misma o mayor importancia, si cabe, tenemos también a José Carlos Ramos, que es director de programas de formación continua en la Facultad de Economía
y Empresa de la Universitat Oberta de Cataluña, de la UOC, también profesor en esta misma facultad. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a vosotros. Para mí es un placer, un honor estar con vosotros y además en un tema tan importante como este, ¿no? Del cual llevamos muchos años haciendo sensibilización, pero yo creo que ya toca pasar a la acción y bueno, este tipo de mesas redondas son muy importantes. Y bueno, en mi caso me presento, aunque yo creo que muchos ya me conocen, soy Fernando Castelló Sirvent, soy codirector del Congreso y profesor del Departamento de Organización de Empresas de la Universitat Politécnica de Valencia. Sin más, como decía, la premisa conceptual, la premisa temática la tenemos clara, es decir, impacto. Sí que también tenemos una premisa o una vocación, hablo en primera persona, yo creo que todos los que estamos aquí tenemos una praxis empresarial, esto quizá nos convierte en académicos, investigadores y también practitioners, es decir, tenemos una experiencia previa o paralela, bien sea en consultoría o bien sea en transferencia de conocimiento, y por tanto tenemos esa vocación de que al final no quedemos como silos aislados, sino que tengamos una conexión con el mundo empresarial. A partir de aquí, por ir abriendo juego, Pascual, por ejemplo, quisiera plantearte, pues para ir rompiendo hielo, ¿por qué consideras que la dimensión social, de todas estas que estamos diciendo, social, ambiental, como complemento o extensión y ampliación de la clásica, ¿no?, dimensión económica, ¿por qué la dimensión social consideras que a fecha de hoy aún, pese a todos los esfuerzos, sigue siendo la menos desarrollada en los modelos de sostenibilidad? Bueno, gracias, Fernando, por la pregunta. Como todos sabemos, al final la sostenibilidad está implícita en ese triple prisma, ¿no?, del que se habla a nivel económico, ambiental y social. Es evidente que la medición del impacto económico suele ser bastante sencillo, ¿vale? La medición del impacto ambiental también empieza ya pues bueno, a un poco a homogeneizarse o a estandarizarse, pero supongo que estarás de acuerdo conmigo que la dimensión social es un poco siempre la pata más olvidada, ¿no? O más coja. Y básicamente yo creo que todo esto viene un poco por la dificultad en identificar y poder cuantificar esos efectos sociales, ¿no? Porque de alguna forma cuesta un poquito más el poder establecer esos medidores, ¿no? Esos cuantificadores que nos puedan aportar esa medición social, ¿no? Y es que hoy en día aún sigue perdurando esa falta de consenso sobre qué indicadores usar a la hora de poder realizar un impacto social. Es verdad que generalmente, y no, para no extenderme mucho más, es que cuando hacemos una medición social a nivel empresarial suele estar enfocado o globalizado básicamente en dos tipos de factores. Por un lado, a nivel interno de lo que es la empresa, ¿no?, lo que sería pues un poco los empleados, la tasa de empleo, el nivel de satisfacción en el empleo y demás. Y por otro lado, pues a nivel externo, un poco esa implicación o ese impacto que tiene la propia empresa en su entorno, a nivel externo, ¿no?, desde el punto de vista de el impacto en la sociedad, en los diferentes clientes, en la participación de stakeholders, en la relación con consumidores, ¿vale? Entonces, claro, al final, y en resumen un poco, es que la dimensión social hoy en día está más olvidada y dejada porque es más difícil de cuantificar, es más difícil de poder estandarizar y ello nos repercute a esa dificultad para poder equipararla con el resto de dimensiones de la sostenibilidad, ¿no?, como sería a nivel económico y a nivel ambiental, bajo mi punto de vista. Muy interesante. Voy a seguir con José Manuel Romeu. Eh, claro, tú como desde tu práctica, desde tu praxis de consultoría, Sí. ¿qué sectores identificas que desde ese impulso que está haciendo la Unión Europea, por ejemplo, movilidad, algunos sectores que son prioritarios, ¿no?, en la estrategia europea, van a verse transformados, ¿no?, por esa nueva tendencia que estamos comentando, bien sea en el ámbito más de sostenibilidad ambiental o de impacto social? Sí, a ver, yo creo que la Unión Europea
y empezamos ya a observarlo nosotros mismos con el apagón aquí hace unas pocas semanas, ¿no? Sobre todo hay como cuatro sectores que la Unión Europea está, digamos, que se nota mucho más el impacto de toda la estrategia medioambiental que están llevando. El primer lugar sería el energético, como bueno, pues hace una semana ya pudimos comprobar que empiezan a haber desajustes para aquellas economías que están apostando muy fuerte por las energías renovables y tratando de deshacerse de las energías fósiles. Ya empiezan a haber choques de placas tectónicas, ¿no? En el sector energético se está apostando muy fuerte con la idea de que para el 2030 creo que recordar que un 40% de la energía que consumamos sea de origen renovable, y ahí ya tenemos un hándicap, o sea, tenemos un camino que mover. Luego el tema, como no, el sector de la movilidad, con la apuesta por evitar o minimizar cada vez más el uso de medios de transporte que utilicen energías fósiles, ya no sea solo en los coches que cada uno utilizamos, se está apostando mucho por los coches eléctricos, pero también el siguiente paso sería el transporte logístico. Luego, la siguiente pata, yo creo que estaría más vinculada a todo lo que es economía circular, con la apuesta de que las empresas cada vez utilicen más plástico reciclable o más packaging reciclable, incluso también el tema del acero verde. Bueno, ahí hay un montón de sectores que consumen todo tipo de recursos que se está apretando, se está forzando para la generación de una economía circular. Y finalmente yo creo que el tema de la agricultura, ¿no? La Unión Europea abre las puertas a la importación de muchos productos agrícolas y aquí está, digamos, forzando una estrategia para apostar por la agricultura verde. Y ahí va a desplazar mucho a sectores que viven directamente de la agricultura, como son las empresas químicas o de fertilizantes, con una serie de productos que, bueno, pues que van a tener que cambiar porque el mercado les va a obligar. Yo creo que son los cuatro sectores más o menos más importantes sobre los que se rige la estrategia. Muy, muy interesante. Y lo conectamos, sigo con Patricia, porque yo creo que podemos conectar cómo esto, para que no quede sobre el papel, es decir, para que las estrategias SG puedan llegar a crear valor, una propuesta de valor compartido. ¿Cómo contribuye el marketing, el diseño de la estrategia de marketing a articular esa propuesta de valor y que realmente sea capilar, es decir, llegue, ¿no?, a los clientes y a todos los stakeholders? Sí, ciertamente uno de los problemas que tienen las empresas muchas veces es la credibilidad de sus acciones, que no quede solo en un lavado de cara, que todo lo que hacen para la mejora del impacto social, medioambiental, sea confiable, ¿no? Entonces sí que es cierto que aquí se hace capital que el marketing tome cartas en el asunto y que pueda mantener una narrativa. Sobre todo hablamos de una narrativa, de una comunicación con un posicionamiento que prometa lo que hacen realmente, porque después el problema principal de todo lo que estamos hablando, y que tú mismo lo has mencionado, Fernando, de lo que es el lavado de imagen de las empresas realizando este tipo de acciones cuando realmente no lo sienten, no es su filosofía, no es ni siquiera su misión, y hace que no sea nada creíble y no se genere ese valor para la sociedad. Esto también lo querría hilar con lo que estaba comentando Pascual, porque sí que es cierto que el impacto social no se mide solamente en el beneficio que le damos a la sociedad. El impacto social se mide también muchas veces en cómo impacta la marca o la que es la empresa en la sociedad. Y eso nos ayuda a darnos cuenta de qué posicionamiento está en la mente de la sociedad, cómo nos ven, se cree en nuestra narrativa, y eso también nos ayuda a saber si estamos haciendo las cosas bien. A mí me genera mucha inquietud y por ejemplo, en este congreso, junto con una compañera, vamos a presentar un trabajo sobre métricas para medir el impacto social en las empresas justo a este respecto. Muy, muy interesante también vuestra comunicación. Es una aportación, bueno, que abre el debate o que extiende esa conversación académica, ¿no? Porque es algo muy abierto que aún no está, hay muchas brechas aún que cerrar, ¿no?, en cómo lo medimos,
cuál es el impacto o cuál es el valor social que tiene algo, porque no es lo mismo según el contexto social. Voy a casos extremos, ¿no? Pensemos en el impacto que puede tener hacer una carretera y que haya un accidente, un proyecto, simplemente una autopista. Y qué valor tiene social el que haya una persona que, bueno, pueda estar perjudicada por este accidente, sufrir ese accidente, pues un corrimiento de tierras, perder la vida o incluso si queréis simplemente hay un problema de invalidez. En un país, a lo mejor occidental, con estado de bienestar, tiene un valor, si lo cuantificáramos en euros, quiero decir, porque el valor de una vida no es igual. No podemos cuantificar tampoco el valor o el coste social. Entonces es un tema como muy abierto porque parece que hay estándares en el ámbito medioambiental como muy claros, ¿no? Huella de carbono, CO2. Sin embargo, en el impacto social tenemos muchas externalidades positivas y negativas. Yo creo que ahí tiene mucho que decir, José Carlos, voy contigo porque eh, una de las líneas que tú trabajas en profundidad desde hace muchos años es la economía del bien común. Si quieres nos haces una pequeña introducción, pero bueno, una idea que podemos bautizar como una idea que luego ha ido germinando como una corriente, yo creo, ¿no? No sé si digo bien al titularlo así, de Christian Felber, y que ahora mismo ya va mucho más allá que esa corriente, ya es una gran tendencia en management. Entonces, José Carlos, si quieres ver Sí, de dónde venimos y a dónde vamos desde esa perspectiva de la economía del bien común. sí, pues muy interesantes las aportaciones previas. Intentaré complementar. Sí, desde este prisma, ¿no? De la economía del bien común, que como muy bien dices un ámbito de especialización que llevo años investigando y que, bueno, pues nace como una economía real, una propuesta de economía real eh, que combina valores humanos con los diferentes grupos de interés que tú mencionabas, los stakeholders. Esto permite medir a las organizaciones saber cuán alineadas están con la sostenibilidad, tanto social como ambientalmente. Ujú. Y bueno, para ello tiene una serie de indicadores. Utiliza una herramienta que fue desarrollado por el tejido empresarial alemán en su momento. O sea, este movimiento nace en Austria, pero toma mucha fuerza en Alemania. En una región de Alemania, un grupo de empresas deciden aterrizar esto. Estamos hablando del año 2011. En el año 2015, la herramienta que se genera, que es la matriz del bien común, que como decía antes, digamos que en la parte horizontal tiene los valores humanos, de solidaridad, justicia, dignidad, sostenibilidad ambiental, participación y transparencia. Esto está en el eje horizontal, en el eje vertical están los diferentes grupos de interés, ¿vale? Ujú. Entonces, cada celda nos permite trabajar una dimensión de la sostenibilidad. Y dentro de cada celda hay unos indicadores. Como decía, en el año 2015 la Unión Europea emite un comunicado diciendo que esta herramienta sería una buena guía para todos los Estados miembros. Estamos hablando del año 2015. Como muy bien ha comentado José Manuel y después Patricia también, y bueno, Pascual estaba referenciando, la Unión Europea dio un paso importante con la normativa CSRD y bueno, y después con la CSDD, ¿no? Pero esto ha quedado un poco en entredicho. Bueno, yo creo que, como decía antes, el paso está dado, falta que vaya cuajando más y falta hacerlo accesible también a las pequeñas y medianas empresas. Entonces, sí, como en respuesta a lo que tú decías antes, existen también otros modelos, otras aproximaciones que son válidas, incluso conocemos entidades que se dedican solo a certificar. Y luego aprovecho para comentar algo bueno, vosotros estáis acogiendo este congreso desde Valencia. Hace unos años, creo que fueron 2 o 3, vuestro gobierno regional fue pionero al lanzar un sistema de registro de entidades de impacto social. Este registro lo gestiona el registro mercantil. Es decir, que es un gran reconocimiento para entidades, para empresas pequeñas, medianas o grandes que hacen este esfuerzo de medir cuán alineadas están con la sostenibilidad. Y ya no me enrollo más. Incluso, no, muy, muy interesante, incluso en esa trayectoria, si mal no recuerdo, también se planteó que conectando con esa filosofía, a nivel de licitaciones públicas, ¿no? Tuviera unos efectos sobre los puntos en la licitación. Es decir, si se quiere, se puede cambiar la tendencia porque al final el sector público es un tractor, ¿no? Es decir, tracciona
al sector privado, al menos en esa parte donde tiene una responsabilidad en el diseño de políticas públicas, ¿no? Y en su ejecución. Absolutamente. Yo creo que el simple hecho del reconocimiento ya es un gran paso. Es decir, que esto aparezca en un organismo, ¿no? Como es el registro mercantil, donde, como muy bien decía antes Pascual, ¿no? Lo económico es, bueno, más que fácil, está estandarizado, ¿no? Y está muy regulado, ¿no? Entonces, el registro mercantil ya publica las cuentas anuales de las organizaciones, etc. Claro, si encima, en vuestro caso, esto ojalá fuese una práctica más extendida, ¿no? Pero ya existe un reconocimiento, existe una información pública sobre aquellas organizaciones que han hecho su reporting no financiero y lo han publicado aquí, aparte de que, por supuesto, todo este tipo de beneficios e incentivos, yo creo que eso ya es por sí solo muy importante. Si muchas gracias, está muy bien, hemos hecho sin quererlo una ronda, siguiendo un poco el primer orden, pero ahora ya voy a hacer algo más caótico. Y digo más caótico en el sentido que lanzo una pregunta y hablamos todos con total libertad. Yo actúo como moderador, pero bueno, tengo mi corazoncito como economista y también puedo quizá aportar, ¿no? Pero sí que voy a hacerlo un poco más, no caótico, porque es ordenadamente desordenado, ¿no? Es decir, tenemos una idea, pero voy a hacer un giro, a ver qué os parece. Si esta tertulia o esta mesa redonda la estuviéramos haciendo, qué sé yo, hace 6 meses, seguramente la pregunta lógica o una de las preguntas que seguirían sería, bueno, a nivel estratégico, quizá preguntaros, a ver, ¿qué pensáis, no? Porque un directivo o un empresario de una pyme puede estar planteándose, ¿no? Aquello de ir hacia esta línea de sostenibilidad. Quizá, pues no sé, Patricia nos diría, no, es que desde el punto de vista marketingiano va a tener un engagement, ¿no? Con el target objetivo, no, en fin. O a lo mejor desde un punto de vista de económico eficiente, pues los demás podríais también plantear, etcétera. Pero esto sería como lo fácil hace 6 meses, pero es que estamos donde estamos. Entonces, con bueno, un elefante en cacharrería, o llamémosle como queramos, que tenemos en el contexto geopolítico internacional, donde la propia Unión Europea ha hecho esta directiva que hemos mencionado, el stop the clock, ¿no? Es decir, vamos a parar y vamos a observar, y el ómnibus, y vamos a parar todo. Es decir, ¿hacia dónde vamos? ¿No? Sería un quo vadis. ¿Qué va a pasar? Porque evidentemente somos economías interdependientes. Es una de las consecuencias, ¿no? Después de la caída del muro de Berlín, la globalización, las economías son interdependientes, mal que le pese a ciertos políticos actualmente, ¿no? ¿Hacia dónde Yo, vamos? perdón que coja la palabra, ¿no? Yo no sé hacia dónde vamos, pero sí que sé y supongo que estaréis de acuerdo conmigo que vamos muy despacio, va todo muy lento, ¿no? Parece que hay demasiadas veces que la burocracia nos supera y que en el momento en el que intentamos subirnos, como que, como que ya ha pasado, ¿no? O como que se está actualizando, o como que hay una nueva versión o una nueva directriz, ¿no? Mm, Si os fijáis, estamos en 2025. De hecho, estamos a mitad del 2025. Hace 10 años que se estipularon los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Agenda 2030, que apenas quedan 5 años para cumplir, ¿no? Y que vemos que sí, que se hacen cosas, pero que incluso hoy en día aún hay gobernantes que niegan el cambio climático o que están en contra de la propia Agenda 2030 y demás, que nos dificulta aún más el ir siguiendo adelante, ¿no? Y que todo esto al final nunca sabes hacia dónde va a parar, ¿no? Porque en definitiva, si tú te planteas hoy en día qué ha cambiado en los últimos años, puedes decir, pues sí, yo he visto cambios a nivel personal, a nivel de compañías, a nivel de instituciones y demás, pero a nivel macro, general, si los grandes países no están por la labor, por mucho trabajo que tú hagas, también muchas veces te frustra eso, ¿no? El que digas, creo que no va a servir para nada. Entonces, no sé, ahí dejo esta reflexión, ¿no? Que me ronda por la cabeza, en la que, ostras, es muy difícil seguir en el día a día, en el reciclando en casa, el tirar cada cosa a su contenedor y tal, y luego ver que, pues eso, que grandes países no entran en la labor o incluso políticos que lo niegan. Y entonces es mucho más difícil. Bueno, yo por
alusión también, porque lo ha comentado Fernando antes, sí que es cierto que desde el punto de vista a lo mejor del pensamiento marketing, es que igual a quien le estamos vendiendo esto no lo valora. Si la sociedad realmente no valora este cambio de paradigma o esta Agenda 2030 que estamos diciendo que ya estamos a punto en el último tramo y todavía hay muchas personas que no lo valoran, que no lo ven necesario, entonces los propios gobiernos no se van a interesar en implementar algo que las propias personas que los votan pues no lo ven, no lo ven necesario. Sí que es cierto que ha habido en otros momentos en los que ha habido una mayor concienciación y ahora mismo con todo lo que estamos viendo sí que hay pues unas nuevas generaciones mucho más concienciadas, mucho más involucradas en hacer el mundo más sostenible, pero las viejas generaciones, que son las que en su mayoría están votando, toman las decisiones de compra, tendríamos que ir muy con pinzas para decir que sí que lo ven o que sí que lo conocen. Entonces, al final, si los valores o la ética o el pensamiento que tú quieres transmitir para poder ir hacia ese rumbo no lo comparten los que caminan contigo, es mucho más complicado. Entonces también tenemos que ver pues, las normativas que estabais comentando. Se implantan las normativas, pero porque es algo que va primero por la sociedad. ¿La sociedad ha cambiado para necesitar esa normativa o está de acuerdo con esa normativa? Ahí tenemos el freno, cuando imponemos una normativa que la sociedad realmente no recibe como propia o no la valora. ¿Concordáis en que sea un problema de demanda? Porque desde el lado de la oferta, al menos hablo desde mi experiencia más antes en consultoría, ahora en transferencia de conocimientos, yo veo cuando hablo con empresarios que la sostenibilidad a priori, digamos, el gran público cree que es cara, pero modelos como de economía circular hacen muy eficiente, ¿no? Modelos de eficiencia energética, etcétera. Es decir, puede ser rentable, vamos a decirlo en términos más económico-financieros. O sea, por el lado de oferta, percibo que sí, que hacen falta incentivos, algún tipo de ayuda probablemente en financiación, pero son los típicos para impulsar un cambio en una política pública, ¿no? No porque sea subsidiaria, ¿no? O tenga que ser subsidiada, sino porque sea el incentivo para provocar el cambio. Pero sí que veo, cuando vamos con una hoja de Excel, que el empresario así lo entiende. Por tanto, yo a priori, no sé cómo lo veis, ¿no? Por el lado de la oferta no veo un problema. ¿Coincidís? ¿Concordáis con Patricia, que sea más un problema por el lado de la demanda, de sensibilidad de la ciudadanía o del consumidor, o si queréis más que el consumidor, el prosumer, porque ahora estamos también en un contexto donde yo produzco y consumo a la vez, ¿no? Sí. Yo, cogiendo un poco la línea de Patricia y también algunas cosas que ha comentado Pascual, yo creo que todos, de todas las generaciones, tanto los más jóvenes que a lo mejor son más idealistas como nosotros que ya, bueno, estamos en otra etapa de la vida, todo el mundo tenemos cierta sensibilidad hacia el medio ambiente. Lo que difiere es lo que cada generación o cada persona está dispuesto a pagar, ¿no? Porque si nos fijamos, al final, yo creo que el problema es que estamos intentando hacer un cambio de economía a diferentes velocidades. Si esto fuera China, que ha decidido que en 30 años ha pasado de ser un mercado o una economía que está basada sobre todo en la mano de obra barata a ser un referente de inteligencia artificial, y si tiene que dar la vuelta al país se la da, no hay ningún problema, pero claro, estos son democracias. Entonces, aquí un cambio estructural de tal calibre es muy difícil que esté totalmente acompasado. Yo, por ejemplo, imagino que a vosotros os pasará porque también tenéis mucho contacto con los alumnos, tú preguntas a los alumnos de las nuevas generaciones y todo el mundo te dice que tiene mucha sensibilidad con el tema medioambiental, incluso que son capaces y que buscan marcas que apuesten por esa sensibilidad, pero luego la realidad es que cuando... bueno, Fernando y Pascual sobre todo, que me conocen un poco más, cuando tratas con empresas que están midiendo la huella de carbono, lo hacen por mera imagen, a no ser que hay un incentivo fiscal detrás, que hay una multa, que hay una ley, que entonces se ponen las pilas y sí o sí empiezan a hacer mediciones de huella de carbono. Pero por otra parte también la Unión Europea a veces va como 4 pasos por delante de lo que está sucediendo. Yo, por ejemplo, estuve reunido hace poco con la Asociación de Distribuidores Neumáticos de España y te dicen que apuestan y hay incentivos para
poder vender o utilizar neumáticos reciclados, pero por contra, ese tipo de empresas que hacen ese tipo de neumáticos están desapareciendo y lo que impera es importar neumáticos de China o de otros países de Asia, porque los propios ayuntamientos que deberían incentivarlos son los que cuando sacan un concurso público buscan ese tipo de productos nuevos, no el de economía. Entonces, al final hay muchos sectores que se encuentran en un callejón sin salida porque, por una parte, las leyes les están presionando para buscar esa economía circular, pero por otra parte, el mercado no da de sí. Entonces, ahí yo creo que estamos como, pues eso, que se está produciendo un cambio, pero a diferentes velocidades en función de la empresa, el consumidor, podríamos decir, la edad o el tramo del consumidor, el nivel de madurez. Hay un pupurri muy elevado que además se le suma todo el problema geopolítico que nos estamos comiendo con Trump. Con lo cual yo creo que sí que todos tenemos conciencia de cambio social, pero en función de cómo nos toca el bolsillo o el momento de maduración en la vida o si eres empresario o no, pues uno apuesta por una cosa o apuesta por otra. José Carlos, ¿ibas a hablar? Sí. Por complementar, creo que estoy de acuerdo con muchas de las cosas que se están diciendo. Es un entorno muy complejo, el entorno geopolítico, ¿no? Que cuestiona la globalización, tal y como llegó en su momento aparentemente para quedarse, pero que ahora está en entredicho. Obviamente el cambio climático, como habéis mencionado. Habéis mencionado también la inteligencia artificial, que evidentemente creo que todavía no somos conscientes de los cambios que va a conllevar, ¿no? El otro día leía una entrevista de un CEO de una empresa tecnológica que decía que no se contrataría a nadie hasta que no le demostrasen si ese trabajo que iba a desempeñar no lo podía hacer un robot o una inteligencia artificial, ¿no? Esto, claro, nos lleva a situaciones que no sabemos qué traerán, ¿no? Yo creo que estoy de acuerdo con lo que decía José Manuel. Claro, en las democracias es muy difícil cambiar, pero bueno, hemos tenido algún ejemplo, ¿no? Hemos visto una implantación rápida, sin anestesia ni nada, de la renta universal básica en la COVID. Y no pasó nada. O sea, es decir, muchos de los tabús, ¿no? que salen, ¿no? en ciertos modelos económicos se pueden romper muy fácilmente cuando realmente se necesita. Entonces, yo creo que también por coger el hilo del argumento que decía Patricia, es cierto que el consumidor está un poco desconectado, pero está un poco desconectado también porque está un poco harto, vamos a decirlo, voy a hablar en forma sencilla, en lenguaje sencillo, está un poco harto de que le digan lo que no puede hacer, de que le digan que tiene que reciclar de tal manera, o sea, es un discurso que machaca mucho al usuario, que se siente un poco frustrado, ¿no? Y que realmente ve que su capacidad de influir en esto al final es muy reducida. Entonces esto, bueno, hay varias reflexiones. Yo recomiendo la lectura de los libros de Michael J. Sandel, ¿no? Y ahora con Piketty, que tiene uno muy interesante sobre conversaciones, habla de la meritocracia, ¿no? Y de estas cosas. Y no sé cuál es la solución, ¿no? Pero yo creo que Europa debería de seguir en la línea que ha apostado fuerte. No debería de entrar a trapo con qué es lo que está haciendo. Es decir, creo que Estados Unidos ha intentado, ¿no? Bueno, llegar y decir vamos a cambiar las reglas del juego. Ha dicho os voy a quitar el paraguas, ¿no? De protección militar. Y Europa yo creo que debería de mirar más a Oriente, ¿no? A Asia, a Rusia, a otros entornos. Pero no entrar en una dinámica de, bueno, vale, ahora los coches no van, no tira la economía de los coches, vamos a invertir en armamento. Ostras, ¿esta es la solución realmente? Yo creo que Europa debería mantener un poco sus intenciones y luego también, por hacer otra reflexión a nivel micro, el tema de la demanda, la oferta que hablabas tú, Fernando. He comentado la parte de la demanda, en línea con lo que decía Patricia. En la parte de la oferta sí que hay muchos directivos que están sensibilizados y que genuinamente quieren hacer un cambio, pero como decía José Manuel, hay muchos otros que no saben o que no pueden, ¿no?
Entonces, yo creo que en este sentido los paradigmas que tenemos en la cabeza, muchos directivos tienen en la cabeza de crecimiento continuo, de beneficio por encima de todo, ¿no? Esto hay que cambiarlo. Y la única forma es, por supuesto, con ejemplos, que ya los hay muchos, es decir, empresas que son triplemente sostenibles y que tienen éxito, y con normativa que apoye, que reconozca a quien hace este esfuerzo. Tenemos que cambiar ese mindset, esa forma de pensar de los directivos, que vean los beneficios de la sostenibilidad. Si no, lo verán, desgraciadamente, a la fuerza, ¿no? Es decir, tú haces camisetas y cada vez el agua te sale más cara, pues, macho, no podrás seguir utilizando 60 litros de agua por cada camiseta. Tendrás que buscar otras formas de hacerla. Entonces, mejor no llegar a ese punto. Es decir, mejor que sea un cambio genuino. Y sí, queríais decir, Patricia, creo que ibas. Ah, no, pensé. Bueno, pues te lanzo una pequeña pregunta, si quieres, a partir de ahí para todos, en abierto. Porque, claro, al final es hacer y comunicar. Entonces, comunicar ese compromiso por parte de las empresas, qué valores, qué posicionamientos puede, ¿no? Puede hacer más inelástica seguramente la demanda, es decir, puede contribuir como una estrategia de diferenciación frente a la competencia. ¿Y qué otras ventajas? Porque al final yo creo que pivotamos en torno a qué ventaja va a reportar en el directivo, que están claras las que está comentando ahora José Carlos, ¿no? Es decir, eficiencia. Es lo que os comentaba antes, ¿no? Cuando analizamos modelos de economía circular, pues es un desecho, por ejemplo, que lo vamos a monetizar. Entonces lo que estamos es aumentando el margen bruto. O sea, esto lo podemos demostrar y el financiero es el primero que te lo oye. Luego el de proyectos o el de producción te dice, vamos a ver si es posible. Y luego cuando ven que es posible, dicen, pues tenemos una nueva línea de negocio, ¿no? Cuando enganchas, ¿no? Y enlazas conectas esas tres eslabones, está claro que desde el lado del cómo funciona. Ahora quizá nos falta entender más el por qué desde el lado comercial, ¿no? Patricia, yo creo que tú eres experta y por tu experiencia puedes decir mucho. Es que una de las cosas que creo que son clave es la coherencia, que creo que lo he comentado antes, para ser coherente con todo lo que hace la empresa. No que sean comportamientos aislados o decisiones aisladas, que realmente en el core de la empresa las decisiones estratégicas estén todas involucradas hacia un mismo objetivo. Y cuando haces eso, retomando la palabra narrativa, la comunicación que realizas es creíble. Y cuando eres creíble es cuando fidelizas y cuando creen en ti y hacen apoyo a la marca los consumidores. Hoy en día la mejor comunicación, que es el boca a oídos o las reseñas, todo lo que es creer o incluso defender a una marca. Bueno, en las últimas semanas hemos visto todo lo que ha estado sucediendo con Tesla. Tesla ha abandonado esa promesa, ha abandonado los principios que estaba vendiendo y eso es lo que ha hecho esa revolución de la propia sociedad contra una marca, algo que la verdad nos puede sorprender más o menos, pero que a nivel global haya sucedido esto es porque el consumidor se ha sentido muy traicionado. Muchas veces no comunicamos todo lo que hacemos respecto a sostenibilidad y no hace falta porque el consumidor cree en nosotros. ¿Cuándo va a haber una crisis reputacional que sí que pueda hacer que entremos en conflicto? Cuando vean la incongruencia, cuando algo que pensaban que sucedía, de repente salta una noticia o ven que eso no es verdad. Y las ventajas será ese capital marca y sobre todo esos lovers, ¿no? Esos creyentes que nos van a seguir y que nos van a defender. Y entonces, siguiendo lo que estábamos comentando, cuando ya tenemos ese grupo de consumidores que nos han adoptado, que nos quieren, que son nuestra familia, como aquel que dice, es cuando nosotros conseguimos esa penetración en el mercado con mayor respaldo y sobre todo que la filosofía, con la misión, la visión de la empresa comienza a calar en la sociedad. Claro, es que a línea de lo que comenta ahora Patricia, yo creo que no debemos olvidar la fuerza que todos y cada uno tenemos como consumidores, porque en definitiva las empresas dependen de que los consumidores compren, ¿no? o consuman. Entonces, claro, a partir de ahí es cuando podemos y debemos ejercer
pues nuestra presión, nuestra fuerza a la hora de comprar o no. Y el hecho de que una empresa pueda ser más sostenible o que pueda parecer más sostenible, también es esa ventaja competitiva que la propia empresa se establece, ¿no? Un poco para poder diferenciarse de su propia competencia y para ver cómo poder ejecutarlo, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo muy simple es que últimamente hay recipientes de cerveza en el cual el packaging es de cartón, ya no es de plástico, ¿vale? Y eso es pues un pequeño ejemplo de un cambio en base a la sostenibilidad que un consumidor que pueda estar dudando entre una cerveza u otra, por ejemplo, puede hacer decantarle por decir, ostras, pues voy a coger esta que tiene un embalaje un poquito más sostenible, ¿no? Y yo creo que no debemos de perder nunca de vista lo que tú comentabas, Patricia, la fuerza que tenemos todos como posibles consumidores. Ujú. Hablemos de impacto. La directiva europea, que la hemos sobrevolado, como parece que la Unión Europea la está ahora mismo dejando también ahí un poco macerar, habla mucho del análisis de doble materialidad, ¿no? Del impacto en muchas dimensiones. Yo creo que toda empresa cada vez empieza, un poco lo hemos dicho, empieza a valorar más que sus clientes, en gran medida, están evaluando otros impactos más allá del meramente económico. Y esto puede ser, lo hemos dicho también, un diferenciador, pero un diferenciador, un elemento disruptor para traccionar esa estrategia de diferenciación. Pero desde vuestra perspectiva, desde vuestra experiencia, ¿cómo consideráis que esa evaluación de impacto debe ser internalizada en el mercado? Porque cabe el riesgo que si yo tengo, por decir algo, una empresa, decíais antes, ¿no? que hace camisetas y puedo utilizar un tinte y estoy al lado de un río, hago un vertido, aguas abajo, puedo encontrar una piscifactoría y puede haber una externalidad, decimos, una externalidad negativa, mucho más abajo, kilómetros más abajo, que quedará, si me permitís, internalizada en el coste, es decir, en el impacto que tiene y por tanto en las cuentas anuales de la piscifactoría, no de la empresa de textiles, ¿no? Es decir, esa externalidad tiene un impacto que no podemos o no somos capaces aún de valorar, de valorizar y por tanto integrar, porque este es el, entre comillas, menos malo de los casos, porque al final sale en el balance de otra compañía. Desde una perspectiva pues, clásica piguviana, podríamos poner un impuesto al que contamina y una subvención por cada pez que muere, ¿no? Desde una política, digamos, más propia de Ronald Coase, podríamos establecer bonos de contaminación. Pero al final la sociedad seguiría experimentando, ¿no? La naturaleza, esa contaminación. Entonces tenemos que evaluar ese impacto y como bien decía Patricia, lo ha comentado Pascual, también lo habíais dicho antes, tanto José Carlos como José Manuel, esa sensibilidad, esa corresponsabilidad del consumidor final, de la administración pública, es la que puede en definitiva cambiar esa dimensión de los impactos. ¿Qué opináis sobre los impactos? Si estamos midiéndolos, los medimos bien, debemos comunicarlos mejor, debemos, no sé, ir un paso más allá, porque yo sé que hay tendencias de medición del impacto ambiental en puntos medios, finales, hay elementos de evaluación, nuevos indicadores, ecoindicadores. Si queréis, con esto podemos abrir ese último bloque de la charla con ejemplos prácticos. Economía circular, que también puede ser una buena manera de reducir los impactos. Crear nuevos modelos de negocio, nuevos puestos de trabajo, efectos positivos, ¿no? Económicamente positivos. Ya sé que abro un melón, pero es un melón que viene bueno, ¿no? A ver, no voy a entrar en todo porque No, os dejo ahí abierto y este sería el último bloque. Pero la idea de la CSRD, y has mencionado los temas de impacto de la empresa en el medio ambiente y del medio ambiente en la empresa, la doble materialidad o los temas de mucha importancia, sí que contempla, o sea, la normativa lo que contempla es un análisis de toda la cadena de valor, no de toda la cadena de suministro, sino de toda la cadena de valor. Sí, Perdón, hago de Pepito Grillo, pero si la normativa sugiere, tengo que informar, meterlo en la memoria y no me sancionas. Ya. Pepito Grillo. Sí. No, Y yo totalmente hago más de Pipito Grillo. Es muy difícil. O sea,
por la experiencia que yo tengo, tener la trazabilidad de todo para incluirlo, vamos, yo he tocado bastantes palos de la cadena de valor y bastante complicado. Vete tú a China y hazle una imposición para que haga una medición de la huella de carbono como la hacemos aquí en Europa. Los arándanos de Perú, ¿no? A saber. Bueno, ya Perú, vamos. Arándanos de Perú, que aquí, desde la visión endocentrista, queremos arándanos todo el año, ¿no? Entonces los traemos de Perú. Pero claro, ¿cuál es el impacto? Bueno, ¿Qué puedes medir? ¿Lo del barco, la huella de carbono? Ese es otro problema. Ese es otro tema. Y luego le preguntas a las empresas, corta a José Carlos, perdón, José Carlos. No, tengo un ejemplo en la cabeza. Es el salseo, ¿no? Que queremos ahora. En un momento estuve hablando con una empresa que hace medición de la huella de carbono. Bueno, más que medición de la huella de carbono, son los que dan las licencias a los barcos mercantes, hacen la ITV, por así decirlo, a nivel mundial, y me decía que no lo veía complicado, lo veía imposible, porque dependiendo del tamaño del barco, de la velocidad a la que iban el barco en los nudos, de la antigüedad del barco, habría que calcular la huella de carbono de una forma o de otra. Entonces, al final, cuando vas un poco al micro, te das cuenta que es muy complicado, muy complicado. José Carlos, nos hemos tirado ahí los pepitos de... Sigue, por favor. No, sí, yo ya he dicho que lo dejaba caer, o sea, la intención es tener en cuenta toda la cadena de valor, por el ejemplo que ponías, obviamente si tú estás fabricando al lado de un río, hay que tener en cuenta tu entorno y hay que tener en cuenta tus proveedores, tus clientes y también el entorno social, etcétera. Yo no tengo ni mucho menos la respuesta. Sí que creo que es importante el trabajo inicial, es decir, que las grandes corporaciones empiecen a hacerlo ya es un gran qué. Estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo, que para empresas medianas y pequeñas es imposible. Pero bueno, hay que empezar y creo que el marco es importante. A partir de ahí, bueno, no tengo las respuestas, ¿no? Pero yo creo que estaréis conmigo en que evidentemente la dimensión de más peso suele ser la económica, ¿vale? Tradicionalmente era la única, poco a poco ha ido entrando en escena la dimensión ambiental y después ya entró la dimensión social, ¿no? Sobre todo, pues bueno, a partir del 2010 o así. Pero evidentemente la variable económica es la que sigue pesando y sobredominando al resto, ¿no? Habría que ver cómo se balancea o cómo se pueden equilibrar las tres dimensiones. Y os pongo un ejemplo muy sencillo. Hoy por hoy tú vas a comprar fruta, ¿vale? Yo es que aparte de cerveza también como fruta, ¿vale? Y tienes los plátanos que vienen de Canarias, en los cuales actualmente están a casi 4 euros el kilo, ¿vale? Y al lado tienes las bananas, que yo creo que vienen de Costa Rica o de por ahí, vendrán, si no me falla la memoria, a 1 euro y poco. Claro, te enfrentas a eso y oye, sí, yo sé que ambientalmente es mucho más responsable o tiene mucho menos impacto el plátano que viene de Canarias que la banana que viene de Costa Rica, socialmente, pero al final, ostras, es que la diferencia económica es muy grande. Entonces, claro, eso es otro hándicap con el que hay que seguir peleando. Y yo no te digo que sea una cosa mejor que la otra, porque en definitiva, pues bueno, estamos en más o menos un libre mercado y cada uno intenta vender su producto, pero supongo que estaréis conmigo en que evidentemente la variable económica sobredomina al resto. Y muchas veces, sí, que estamos hablando de las directrices de sostenibilidad y demás, al final se acaban imponiendo. ¿Por qué? Pues por regulación y por evitar sanciones y por compensación económica, que al final es un poco la que, insisto, domina al resto de variables o de dimensiones. Sí, aquí a lo mejor entraría un poco el factor formación o educación, porque sí que es cierto lo que está comentando Pascual, que te enfrentas a eso y a lo mejor la gente no entiende mayoritariamente por qué esa diferencia de precio. Todo lo que estamos hablando de kilómetro cero
no están familiarizados. Antes lo teníamos todo de temporada y ahora de repente tenemos de todo el año y no se entiende que es gracias a la globalización, los grandes esfuerzos logísticos que se hacen desde las empresas distribuidoras. Entonces, sí que es cierto que todo cambio tiene que venir de la educación y educar lo que sería tanto al consumidor como a esas personas que en su futuro van a ser emprendedores, emprendedoras y van a poder montar su negocio y tienen que tomar decisiones. No podemos esperar tanto, eso también es verdad. No podemos decir, vale, pues ahora vamos a implementar desde lo que sería la educación primaria una educación emprendedora que nos ayude a ver estas dimensiones sociales, pero sí que es cierto que es una pata que hemos dejado durante muchos años de lado y va a ser fundamental para el cambio de mentalidad actual de la sociedad. Por cierto, a propósito, Patricia, comentas, ¿no? Involucrar esos proveedores, distribuidores en la estrategia SG. ¿Cuál sería el papel, ¿no? del marketing como experta que eres? Claro, lo que estabais comentando antes de lo que es la cadena de valor. O sea, toda la cadena de valor debe estar involucrada. Entonces, yo tengo que involucrar a mis proveedores, a mis distribuidores y estar alineados. Yo no puedo ser una persona o una empresa, mejor dicho, que esté muy concienciada y luego mi distribuidor no demuestre esa concienciación. Entonces hay que hacer pactos, hay que educar también a ese distribuidor o a ese proveedor y darnos cuenta de que como decía José Carlos, toda la cadena de valor tiene que ir en una misma filosofía, en una misma dirección. Y aquí entraría sobre todo la comunicación interna. La comunicación interna para tanto lo que son los recursos humanos de la propia empresa, todos esos proveedores, distribuidores, los stakeholders. También es muy importante dentro de la gobernanza lo que estarían en relación con esos grupos de interés, los inversores, que conocieran estas decisiones de la empresa para que apostaran por este tipo de empresas en mayor medida. Entonces, todo está unido a esa comunicación coherente y que nos ayude a generar pues, esa narrativa estable por toda la cadena de valor. Uh-huh. Muchas gracias. Bueno, yo creo que el último bloque podríamos cerrarlo con esas ideas que han sobrevolado respecto a la economía circular. ¿Qué papel juega la economía circular, la sostenibilidad? ¿no? José Manuel ha trabajado bastante estos temas. Algunos sectores, como puede ser el agrícola, que también tendrían mucho que decir en ese aspecto, ¿no? De residuos que pueden ser, pero no solo, también hay industrial, de reciclados y reaprovechamiento de plásticos o de... Yo creo que esto es un tema también abierto. Pascual tiene un gran dominio del tema y José Carlos también, creo que por experiencia profesional e incluso en el contexto de investigador académico. Así que libremente, por cerrar este bloque, apenas unas pinceladas creo que deberíamos tocar, ¿no? Sobre ese modelo de economía circular que, dicho sea de paso, China ya se planteó en esa estrategia de hacer un gran mercado interno y depender, pasa que la ha cogido con el pie cambiado, ¿no? La segunda administración Trump, depender menos del sector exterior. Se propuso, ¿no? Que la economía circular fuera uno de los pilares junto con la inteligencia artificial que ya habéis ido comentando. Entonces, la Unión Europea también, por supuesto, está en esa misma carrera y ahora creo que lo que hacemos es acelerar todos estos hechos geopolíticos, todas estas nuevas disrupciones geoestratégicas, creo que pueden contribuir, se ha comentado, que la Unión Europea encuentre o potencie, no sé, según lo tecnopositivos o negativos que seamos, una propia voz y la pueda hacer valer, ¿no? La de las democracias liberales. Eh, Adelante, economía circular en el contexto europeo y más allá. A ver, por alusiones. Yo sí que es verdad que últimamente, tratando con algunos directivos, sí que son capaces, yo creo que, o dar con la clave de juntar las dos cosas, ¿no? Llegar a conseguir hacer proyectos propios de I+D que les generan beneficios de economía circular y al mismo tiempo generan beneficios o ayudan a una estrategia de sostenibilidad, ¿no? Voy a poner un ejemplo porque la verdad es que me llamó mucho la atención. No sé si conocéis Bipi o Privalia, que es una empresa que vende productos a productos de primeras marcas a un coste más reducido. Y el director de operaciones a nivel mundial además es vecino de José Carlos, es de Barcelona, ¿no? Y tuve la suerte, se llama Víctor del Pozo, de estar un día hablando con él y me contaba que él había puesto en marcha
sabéis que este tipo de compañías tienen un gasto bastante elevado por todo el tema de la paquetería, de las entregas logísticas, porque ellos viven de venta online y entregar en casa. Él había puesto en marcha un proyecto por el cual, cuando se producía una devolución, pues cualquiera de nosotros que no tiene claro si su talla de zapatos es el 34 o el 35 en función de la marca, pues pides las dos y cuando te las pruebas, pues la que te queda mejor la devuelves, no. Pues había puesto en marcha una iniciativa dentro de la compañía por el cual esas devoluciones que se producían por esos motivos, en lugar de volver al centro de operaciones directamente desde el cliente A, iba al cliente B que estaba en una lista de espera esperando un producto de similares características y se había quedado sin stock o sin poder comprarlo, ¿no? Al final ahí se produce un elemento de economía circular, está aprovechando una situación de mercado para darle la vuelta a un servicio y al mismo tiempo está haciendo un ahorro de huella de carbono porque no generas la huella de carbono de tener que hacer una devolución al almacén y otra vez medio transporte y tal. Yo creo que ese tipo de proyectos son el futuro o el que mejor puede abrir camino a economía circular y a medio ambiente, ¿no? Fomentar que dentro de las compañías esos proyectos de I+D les generen ahorro de negocio o mayor beneficio y al mismo tiempo estar produciendo un proyecto de economía circular. Creo que el camino puede ir más por ahí. Yo, por alusiones un poco a lo que comentaba Fernando y siguiendo un poco en la línea esta de la economía circular, me gustaría poner el foco en los residuos, porque yo creo que hay mucho desconocimiento por parte de la gestión de residuos y yo creo que hoy por hoy los residuos son todos vendibles y de todos los residuos se puede sacar un provecho, ¿no? Y aparte del provecho ambiental e incluso social que se obtiene por eliminar residuos, el económico, que al final es el que más siempre tira, ¿no? Como he dicho antes. Porque hoy en día hay mucho desconocimiento en base a ese tema, ¿no? Al tema de esa gestión de residuos. Pero es que yo estoy convencido de que cualquier residuo puede servirle a alguien para elaborar algo o para poder usarlo, poder utilizarlo. Ya no te digo que saques unos ingresos, pero sí que tal vez te elimines unos gastos, ¿no? Y que al final, pues bueno, te saques un beneficio desde el punto de vista de que se puede hacer de todo hoy en día y cada vez hay más ejemplos y cada vez se investiga mucho más en estas cosas. Por ejemplo, a raíz de la Dana, ¿no? Que desgraciadamente todos conocemos en mayor o menor medida, pues, pues no sé, últimamente voy viendo ejemplos de economía circular que se están poniendo hoy en día en base a los residuos que se han generado en la Dana. ¿Vale? Por ejemplo, de todas las cañas estas que se amontonaron pues que al final pararon en la albufera o en las playas, pues de estas cañas están elaborando mobiliario urbano. Simplemente de esos residuos generan mobiliario urbano para parques infantiles y demás. Incluso el otro día dijeron que de la tierra del lodo iban a construir campos de fútbol y pistas de atletismo. Quiero decir que al final son ejemplos muy concretos, ¿no? Pero entiendo que muchas veces los residuos es algo que molesta, que genera un gasto para deshacernos de él y que si ahondásemos un poquito más en el tema, se podrían ir creando muchas oportunidades que cerrasen un poco el círculo, ¿no? Que no generasen más residuos, que no que se eliminase de alguna forma la necesidad de tener materia prima nueva y que poder utilizar estos residuos como nueva materia prima para elaborar diferentes productos diversos. Me gusta mucho esta visión. Creo que es la que debe ser la positiva, ¿no? El ejemplo que has puesto antes también tú, Pascual, el tema de los plátanos, ¿no? El tema de dónde vienen. Yo en un máster les pongo una foto, un ejemplo a los alumnos, que es un envase, no será mayor que así, de plástico transparente, salen 2 o 3 rodajas de piña, no sé si lo habéis visto, pero bueno, la piña viene de Brasil, está envasado en la India y se vende en España, ¿vale?
Eso, o sea, no tiene ni pies ni cabeza. O sea, no es sostenible de ninguna de las maneras. Que traigan el plátano de donde sea, ¿no? Cuando la temporada... Bueno, yo creo que lo que estás diciendo tú ahora, ¿no? En cuanto al desperdicio, pero también en cuanto al consumo, ¿no? El tener conciencia de, pues eso, la fruta de temporada, si hay, ¿no? Y luego, relacionado con lo que decía antes Fernando, ¿no? Es decir, si tú estás generando un residuo que no es reciclable, o sea, tú dices, Pascual, que es... Yo creo que yo también pienso como tú, que la mayoría de las cosas se pueden reutilizar, pero plástico, pues por ejemplo, todos sabemos, hay ciertos plásticos que son muy difíciles, ¿no?, de poder reutilizar. Entonces, esto se tiene que dar, estas externalidades negativas, que es lo que trata yo creo también la normativa de la Unión Europea, poco a poco avanzar en esa línea, pues se tienen que penalizar, obviamente, ¿no? Y buscar, como tú decías antes con el ejemplo de la cerveza, pues oye, no pongas plástico para embalar cerveza, ¿no? Sino pon cartón, que ya estás viendo, ¿no? Y tú lo tenemos accesible en los supermercados, es posible. Y yo creo que este es el ejemplo que debemos de seguir, que cada vez más, espero, tiene que ser más común, ¿no? Y no solo porque nos estén obligando, sino porque realmente, bueno, es que no hay más remedio. Es decir, el ejemplo que ponía de las piñas, ¿no?, envasadas en la India y producidas en Latinoamérica, pues no puede ser. O sea, es que no salen los números. Pero sí que salen los números si no se penaliza eso. Entonces habrá que penalizar esa mala praxis, ya sea de contaminación, por generación directa de residuos, etc. No sé qué opinan el resto. Sí. Patricia, yo quería, no sé si quieres decir algo al respecto, pero quería rebotarte la pregunta con una variante. Pero, ¿quieres comentar algo antes de esto? No, rebota. Reboto. A ver, una cosa que me ha venido enseguida a la cabeza cuando José Carlos lo explicaba, no sé si tenéis en mente aquellos vídeos que Milton Friedman, ¿no?, Escuela de Chicago, fueron muy famosos, ¿no? Ahora lo buscas en YouTube y tiene no sé cuántas visualizaciones, que hay que también contextualizar, ¿no? Como cuando a los alumnos les explicamos algo de un momento histórico determinado, ¿no? Una lucha con la URSS. Él trataba de justificar con un lápiz, no sé si recordáis de este vídeo que se hizo muy viral, que no hizo falta una planificación centralizada, insisto, en el contexto histórico, ¿no?, de la Guerra Fría. No hizo falta una planificación para que se pusieran de acuerdo. Él hablaba de miles de personas en producir el lápiz. Pero él en esos ejemplos planteaba un poco lo que decía de la piña, José Carlos. Decía, claro, el caucho viene de Brasil, la madera viene de los Andes, el grafito viene de los Andes, y todos se han puesto de acuerdo por una cosa muy importante que los economistas igual hemos venerado demasiado en el pasado, que es el precio, ¿no?, que al final es una señal. Y esto es lo que hace que se coordine el mercado, la famosa gran mano invisible, ¿no?, que crea externalidades, por cierto. Entonces, dicho eso, al final es un tema de narrativas, ¿no? Estamos cambiando las narrativas. Y desde tu punto de vista, Patricia, ¿qué resortes de estrategia de marketing deberíamos introducir en estos cambios, no solo comportamentales, que ya hemos hablado antes quizá, pero más en esa circularidad, ¿no?, de la economía, cambiar de modelos lineales a modelos de economía circular? Sí. Hay algo que en la actualidad necesitamos mucho y son las evidencias. Ahora mismo cualquier decisión que tomen las empresas, cualquier acercamiento a estos modelos que estamos hablando en el día de hoy, se debe de evidenciar. Debemos demostrar casi que pruebas. Estamos en una sociedad que algunos denominan de posverdad, que no te das cuenta realmente de quién dijo qué y si es cierto o no lo es. Y las empresas al final, para poder llegar a comunicar la realidad en la que se mueven, deberían demostrar evidencias. Entonces sí que es cierto que algunas de las palancas que debería de utilizar pues, cualquier empresa que quiera ser motor del cambio y ser un referente en sostenibilidad, como es el caso en economía circular, como estábamos comentando, debe de evidenciar que es así y debe demostrar que lo hace en su día a día de manera coherente. Ahora mismo se habla mucho de los influencers, de qué es verdad, de qué no es verdad, sobre todo de esos discursos muchas veces de odio que se toman contra las marcas o contra algunos pensamientos o corrientes de pensamiento.
Y eso es lo que nos estamos encontrando ahora en el día a día en el mercado. En el día a día en el mercado es una lucha de egos, de dialectos, que las empresas deben de matizar con verdades, con evidencias. Solo puedo decir una cosa, gracias, muchas gracias a todos. Ha sido un placer aprender con vosotros, siempre lo hago y no podía ser de otra manera que juntar cuatro cabezas maravillosas en un mismo, no un mismo lugar, pero sí en un mismo momento. Tenía que generar una conversación pues tan agradable, tan amena como esta. Estaríamos, supongo que compartís la idea, más tiempo hablando, pero al final nos ceñimos a los tiempos. Y pues lo dicho, mi gratitud, la gratitud del Congreso por atender a la invitación. Pascual, José Manuel, Patricia, José Carlos, un placer como siempre y espero que la próxima pues ya sea en presencial. Gracias a todos Gracias a y hasta vosotros. pronto. Muchas Gracias, gracias. igualmente. Igualmente.